Hola niños, acá estamos nuevamente para una clase de lenguaje. Hoy vamos a hablar de lo que es la noticia, la reina, ¿no es cierto? Sin excepción alguna de este género periodístico informativo. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación sobre lo que ya hemos visto, eh, que son los géneros de información y los géneros de opinión. Y luego nos vamos a las características que posee esta noticia. Acá está, géneros periodísticos, dijimos que hay, ¿no es cierto?, dos grandes géneros periodísticos, el que es de información y el que es de opinión. Dentro de los géneros periodísticos, o sea, dentro del género de información, tenemos la noticia, que es la más importante, ¿no es cierto?, la reina, con una extensión no muy larga, es más o menos breve, ¿no es cierto?, es acotada, es objetiva. Luego tenemos el reportaje, que es una narración ampliada, documentada, de carácter objetivo sobre un suceso. Pueden en él también ponerse fotos, ¿no es cierto?, para aumentar y ampliar la documentación. Luego tenemos en el reportaje prima, obviamente, la objetividad. Tenemos la entrevista, donde también prima la objetividad, donde hay un periodista que es el que entrevista y un entrevistado que es el que da a conocer el hecho noticioso. ¿Ya? Acá solamente se habla de hechos, hay objetividad de por medio. Y luego tenemos la crónica, que informa mediante un relato acerca de un suceso o hecho determinado. La extensión es intermedia entre la brevedad de la noticia y la extensión del reportaje, ¿ya? Para que les quede claro. Luego pasamos al género de opinión. En el género de opinión tenemos el editorial, que es una exposición de la postura de un diario sobre un tema de interés social. Es el diario mediante sus redactores o mediante el director el que da a conocer, ¿no es cierto?, su opinión sobre un hecho determinado. Luego tenemos las cartas al director, donde es la gente, donde son los lectores quienes se manifiestan y manifiestan su opinión, sus juicios, eh, los comentarios, agradecimientos, etcétera, sobre algún tema de actualidad. Acá es el lector el que se transforma en emisor. Pasamos a la columna o artículo de opinión, que dijimos que es una visión clara y directa sobre la opinión, o sea, de alguien que está relacionado con el diario. De por sí es un colaborador, es una persona de prestigio, no es cualquier persona. Y pasamos ahora a la entrevista de opinión, que tiene, ¿no es cierto?, los mismos elementos que la entrevista informativa. La diferencia es que en la informativa es objetiva, ¿no es cierto? Y en la entrevista de opinión, el entrevistado puede manifestar juicios de valor de parte, ¿no es cierto?, sobre un tema determinado. Ya tiene la posibilidad de emitir juicios de valor, de hacer comentarios, de dar su opinión sobre un tema determinado, y el periodista lo lleva a eso. Y finalmente tenemos la crítica, donde la realiza un periodista especializado o un experto en la materia o en el ámbito de la cultura. Este experto realiza una valoración crítica, puede ser de un libro, de una película, de una obra de teatro, de una, no sé, una ópera, un ballet, etcétera. Obviamente este experto hace esta valoración basado en un análisis de la obra propio del ámbito analizado, o sea, cómo se evalúa y analiza, no sé, un libro, cómo se evalúa o se analiza no sé, una película, etcétera, de qué género, etcétera. Ya, entonces este experto hace una valoración. Muchas veces la crítica concluye con una recomendación o con
hace un análisis, ya sea positivo o negativo, al lector sobre lo que está hablando, el ballet, la obra de teatro, la película, el libro, etc. Y él entrega entonces una valoración, o a veces simplemente deja a criterio del lector. Habla, dice lo que le pareció, pero deja a criterio del lector. En cambio hay otros que dicen, les recomiendo verla, incluso algunos juegan un poco y les ponen una nota para hacer esto más, ¿no es cierto?, más entretenido. Eso, todo esto es lo que nosotros hemos visto, ¿ya? Ahora vamos a ir a lo que vamos a hacer, ¿ya? Hicimos retroalimentación de los géneros periodísticos. Ahora vamos a ir a las características de la noticia. Luego vamos a ver el modelo y la estructura de la noticia. Y finalmente la pirámide invertida. ¿Ya? Estamos ok entonces. Ahí están las características de la noticia, chicos. Dice, la noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa ser público oportunamente. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Quién? ¿Qué tiene que ver con el protagonista de la noticia? ¿Qué sucedió? ¿No es cierto? Que tiene que ver con el suceso propiamente tal, con el hecho, el acontecimiento. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué periodo? ¿Hace unas horas? ¿Hace unos días? ¿Dónde sucedió? El tema, ¿no es cierto?, o el lugar específico donde aconteció este hecho. ¿Cómo sucedió? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué sucedió? Las causas, ¿no es cierto? ¿Qué llevó a tal persona tal vez a actuar de esa manera? ¿Y para qué? ¿Cuáles eran los objetivos de esta noticia? ¿Ya? Esas son las características básicas de la noticia. No olvidemos que es un relato, como lo dice acá, objetivo. Objetivo. Acá no hay opinión de por medio. Acá tenemos, por ejemplo, un escrito, acá, sobre una noticia. Y al ladito tenemos las partes de la noticia. El epígrafe o titular es lo que está, o antetítulo, perdón, es lo que está sobre el título. Este es el epígrafe, ¿ya? Y este es el título, el que está siempre con letras un poco más grandes. El epígrafe proporciona lo esencial de la información, ¿ya? Entre el epígrafe y el titular, o el antetítulo y el titular, lo que ellos deben hacer, o la tarea, ¿no es cierto?, de estos dos elementos, es suscitar el interés del lector, invitando a leer la noticia. Si el título y el epígrafe son sosos, son fomes, lo más probable es que el lector no quiera leer la noticia, ¿ya? Entonces el epígrafe y el titular llaman. La característica de estos dos elementos es proporcionar lo esencial de la información y suscitar el interés del lector. Luego viene la bajada, que es esta parte de acá, que también está en negrita o a veces con otra tipografía. La bajada es una síntesis de lo más importante y debe ser llamativa, ¿ya? Esta es la bajada que viene bajo el título. Luego viene el lead o entradilla, que es el primer párrafo. El lead o entradilla, como les dije, se da en el primer párrafo, que es donde se resume lo esencial del hecho noticioso. Acá están las preguntas que aquí, ¿no es cierto?, estábamos mirando, estas preguntas. No todas, pero sí las 4 más importantes. Están en este primer párrafo, ¿ya? Su redacción, entonces, corresponde a las preguntas fundamentales. ¿Quién? Vamos a poner acá. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Ya? El lead o entradilla responde, ¿no es cierto?, a estas 4 preguntas fundamentales y resume lo esencial del hecho noticioso. Y luego viene este cuerpo de la noticia, lo que viene después del primer párrafo del punto aparte.
Este cuerpo de la noticia agrega más detalles a lo dicho en el LEAD, acá, en el anterior, ¿no es cierto? Si son varios párrafos, si son varios párrafos, estos se sucederán de manera decreciente, o sea, después del LEAD viene un párrafo que tiene importancia, luego podrá venir otro párrafo, pero cada párrafo, mientras más abajo esté, es de menor importancia. Ahí entonces está la pirámide invertida, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, en el cuerpo de la noticia pueden ser varios párrafos, pero en un orden decreciente. ¿Ya? Acá está explicadito, ¿no es cierto?, un poco más ordenado, las partes y las funciones de cada una de las partes de la noticia. Dice el epígrafe y el titular tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero tienen también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia. De ahí su importancia. Esto es para que ustedes lo tengan anotado en su blog de notas, en sus apuntes. La bajada es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. Recuerden la bajada, esta de acá. Voy a limpiar un poco, cabrón. A ver, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el epígrafe, llamativo, el titular, llamar, ¿no es cierto?, a que los lectores lean. La bajada, con negritas, debe ser llamativa, dice. Es una síntesis de lo más importante del texto, debe ser llamativa. El lead o entradilla es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Puede faltar alguno de tales elementos, añadirse otros, el para qué, el cómo, que son estas preguntas que acá pusimos, ¿no es cierto? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué? ¿Ya? Ahí están. Se pueden agregar otras preguntas, pero la mayoría van, ¿no es cierto?, en el LEAD, que es este pedacito, ¿no es cierto? Perdón, me equivoqué. No, me traspapelé. Este pedacito, acá. Este pedacito. Es el primer párrafo. Y después viene el cuerpo de la noticia. Puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a lo dicho en el LEAD. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia, que es la pirámide invertida. No olvidar que la noticia se basa, el género informativo se basa en la objetividad. Es importante, dice, destacar que el periodista a cargo de convertir un hecho noticioso reciente en el relato de la noticia no debe introducir valoración personal. Si por ahí en algún momento introduce valoración personal o hace algún comentario sobre el hecho, está pasando automáticamente del género informativo al género de opinión. El lector quedará libre de esta forma de hacer sus propias reflexiones y llegar a conclusiones personales. En el informativo no hay opinión de parte, ¿no es cierto?, de la persona que está a cargo de esta noticia, ¿ya?, del periodista. Y acá tenemos la pirámide invertida, de la cual nos habla, ¿no es cierto?, que tiene la noticia. Epígrafe o antetítulo, proporciona lo esencial, lo dijimos, ¿no es cierto?, está escrito sobre el título, llama al lector a leer, ¿no es cierto?, llama a que sea de interés. El titular, con letras un poco más grandes, ¿no es cierto?, también debe suscitar el interés del lector, invitando a leer la noticia. Luego, la bajada o subtítulo casi siempre va con letras negritas, puede incluso tener otro tipo de letra, otra tipografía, y es la síntesis de lo más importante de la noticia. Esta debe ser llamativa, por eso van negritas. El lead o entradilla es el primer párrafo, donde se resume lo esencial del hecho noticioso. Acá responde en su redacción a las preguntas fundamentales: quién, cuándo, dónde y por qué. Y luego viene el cuerpo de la noticia, que es la que agrega más detalles, ¿no es cierto?, a este primer párrafo que nos ha respondido a estas preguntas fundamentales, ¿ya? A mayor cantidad de párrafos va bajando, ¿no es cierto?, su interés. El último párrafo se supone que es menos importante que
el penúltimo es menos importante que el antepenúltimo, ¿ya? Mientras más abajo, menor importancia. Esa es la categoría. Bueno, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Le daré unas pequeñas preguntitas para que podamos ver cuánto han comprendido. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima semana con nuevamente, ¿no es cierto?, el género informativo y sus características. Que estén muy bien, chao.